Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar con lo que tengo que contarles hoy, dejen en los comentarios desde dónde nos están escuchando. No olviden suscribirse y darle me gusta si esta historia les atrapa. Porque lo que van a oír cambió mi vida para siempre. Imaginen por un momento estar sirviendo mesas en uno de esos restaurantes elegantes de Barcelona. Yo era camarera, ¿saben? Nada del otro mundo, intentando ganarme la vida. Pero una noche cualquiera, una frase, una simple observación que salió de mis labios sin pensar, como tantas otras veces, desató una tormenta que nadie pudo prever. Un cliente, un hombre de esos que se nota que el dinero le sobra, estaba cenando solo. Llevaba un anillo en la mano derecha, un anillo que me heló la sangre. «Disculpe, señor», me atreví a decir, casi sin voz. «Ese anillo es igual al de mi madre». El hombre, un tipo de unos 50 y tantos, canoso y con aire distinguido, me miró con sorpresa, incluso con un punto de irritación por interrumpir su cena. En ese instante no tenía ni la más remota idea de quién era Gael Monteverde, el magnate del vino cuya fortuna se extendía por toda España y más allá. Para mí, solo era un cliente más, aunque uno con un anillo que parecía arrancado de los recuerdos más dolorosos de mi infancia. Él frunció el ceño, como si mi comentario fuera una impertinencia. «¿Perdón?», articuló, sin darle importancia, volviendo su atención a su plato. Pero yo no podía dejarlo pasar. La imagen de ese anillo, con su esmeralda colombiana rodeada de diamantes, era demasiado vívida en mi mente. Era el mismo anillo que mi madre, Almendra, había llevado siempre. El mismo anillo que me había dicho que era lo único valioso que le había dejado su padre. Un anillo que, según ella, tenía una historia muy especial, aunque nunca me la llegó a contar del todo. «Señor», insistí, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. «De verdad, es idéntico. Mi madre falleció hace un par de años, y ese anillo era muy importante para ella. ¿Podría decirme dónde lo consiguió?» Ahora sí, el hombre dejó el tenedor. Sus ojos, antes indiferentes, se clavaron en mí con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Vi sorpresa, incredulidad y por un instante fugaz una sombra de algo más oscuro. «¿Su madre?», preguntó, su voz ahora con un tono diferente, más grave. Le conté brevemente sobre Almendra, sobre cómo había trabajado en bodegas antes de que yo naciera, sobre lo mucho que significaba ese anillo para ella. Mientras hablaba, noté que el color abandonaba el rostro del señor Monteverde. Parecía perturbado. ¿Podría enseñarme el anillo de su madre?», me preguntó, su voz apenas un susurro. Dudé por un momento. Estaba en mi horario de trabajo y mi jefe no era precisamente conocido por su paciencia, pero había algo en la mirada de ese hombre, una urgencia desesperada que me impulsó a romper las reglas. «No lo tengo aquí, señor, pero tengo una foto en mi teléfono. Ella siempre lo llevaba puesto». Saqué mi viejo móvil, buscando entre las fotos hasta encontrar una donde se veía claramente la mano de mi madre con el anillo. Se la mostré, temiendo su reacción. Lo que vi en sus ojos al mirar la pantalla, eso es algo que nunca olvidaré. Era como si hubiera visto un fantasma de su propio pasado. En ese momento supe que algo muy extraño estaba pasando, que ese anillo no era una simple coincidencia, que mi vida, la vida tranquila y sencilla que conocía, estaba a punto de dar un vuelco irreversible, y que la historia detrás de ese anillo iba a cambiar 3 vidas para siempre, la suya, la mía y la de mi madre, cuyo secreto, sin saberlo, acababa de empezar a desenterrar. Gael Monteverde me observó al otro lado de la mesa, su rostro una máscara de cortesía que no lograba ocultar la tormenta en sus ojos. Yo había hecho estallar una bomba sin quererlo, y ambos lo sabíamos. «Lía»,
dijo recuperando la compostura y bajando la voz. Lo que ha dicho es extraordinario. Este anillo ha estado en mi familia por generaciones. Una coincidencia así es casi imposible. Debe haber un error. No hay error, señor, respondí, sosteniendo su mirada. Conozco ese anillo como la palma de mi mano. Mi madre nunca se lo quitaba. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Mire, claramente esto la ha afectado, y a mí me ha dejado intrigado. Me gustaría investigar esto más a fondo, pero un restaurante no es el lugar. Sacó una elegante tarjeta de visita de su cartera. Esta es mi tarjeta personal. Quiero ofrecerle algo. Venga a trabajar a mi bodega principal en La Rioja. Le ofrezco un puesto en relaciones públicas, catas para visitantes, un salario que triplicará lo que gana aquí. La oferta me dejó sin aliento. Pasar de camarera a trabajar en una de las bodegas más prestigiosas de España era absurdo. Era una trampa. ¿Por qué?, pregunté directamente. ¿Por qué yo? Porque usted es la clave de este misterio, respondió con una sonrisa que no me creí. Usted tiene la foto, los recuerdos de su madre. Juntos podemos descubrir la verdad sobre estos anillos idénticos. Piénselo como un trabajo de investigación pagado. Además, alguien con su pasión innata por el vino no debería estar sirviendo mesas. Era una jaula de oro y él me la estaba ofreciendo en bandeja de plata. Sabía que si me negaba, podría usar su poder para hacerme la vida imposible, pero si aceptaba, entraría directamente en la guarida del lobo. Sin embargo, era mi única oportunidad para descubrir la verdad sobre mi madre y ese anillo. Necesitaba respuestas. Acepto, dije, y vi un destello de alivio en sus ojos. Una semana después, estaba en La Rioja, en la finca Monteverde. Un mar de viñedos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con una casona de piedra centenaria en el centro. Era un paraíso, pero yo sentía una opresión en el pecho. Gael me instaló en una pequeña casa de huéspedes en la propiedad y me presentó al personal. Todos me trataban con una mezcla de curiosidad y deferencia, excepto un hombre, Mateo, el maestro de bodega. Un hombre mayor, de manos curtidas por la vid y ojos que parecían guardar los secretos de la tierra. Me observaba desde la distancia, con una expresión indescifrable. Durante los primeros días, Gael fue el anfitrión perfecto. Me enseñó la bodega, me habló de los procesos, de la historia de su familia, pero nunca mencionó el anillo. Esquivaba mis preguntas con una habilidad experta. Una tarde, me armé de valor y busqué a Mateo en la penumbra fresca de la bodega de barricas. «Usted ha trabajado aquí mucho tiempo, ¿verdad?», le pregunté. «Toda mi vida», respondió, sin dejar de revisar una barrica. «Y la de mi padre antes que yo». Saqué mi teléfono y le mostré la foto del anillo de mi madre. «Este anillo, ¿lo reconoce?». Mateo dejó lo que estaba haciendo. Se acercó y miró la foto. Su rostro se ensombreció. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. «Reconozco el anillo», dijo en voz baja y grave. «Pero este anillo no le trajo suerte a tu abuelo, el verdadero dueño de esta tierra. Ten cuidado, niña. Estás desenterrando fantasmas que los ricos prefieren mantener bajo tierra». Las palabras de Mateo, el verdadero dueño de esta tierra, resonaron en mi cabeza durante días. Mi abuelo, mi madre siempre me había dicho que había muerto joven, que no lo había conocido. Otra mentira. La finca Monteverde, el imperio de Gael, ¿podría tener sus raíces en una injusticia cometida contra mi familia? Empecé a investigar por mi cuenta, usando mi nuevo puesto como una tapadera. Tenía acceso a partes de la finca que un extraño nunca vería. Mi obsesión se centró en un lugar que Gael parecía evitar a toda costa. Una sección vieja y descuidada de la propiedad conocida como la Viña Perdida.
Las vides allí eran antiguas, retorcidas, y todos tenían prohibido acercarse. Decían que estaban enfermas, que no producían uva de calidad. Un día, mientras revisaba los archivos de empleados antiguos, buscando el nombre de mi madre, noté algo extraño. Los registros de Almendra Ruiz, ese era su apellido de soltera, estaban incompletos. Faltaban los años clave, de 1998 a 2002. Justo antes de mi nacimiento, era como si alguien hubiera purgado deliberadamente su historia en la empresa. Mi búsqueda me llevó a un viejo almacén donde guardaban las barricas dañadas. Movida por una corazonada, empecé a revisar el interior de una que tenía una marca extraña grabada en la madera, una R. Dentro, debajo de un fondo falso, encontré lo que buscaba: un pequeño álbum de fotos. Y en la primera página, una fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Mostraba a dos hombres jóvenes, sonrientes, dándose la mano frente a la casona principal de la finca. Uno era un joven Horacio Monteverde, el padre de Gael. El otro era un hombre con los ojos de mi madre. En el reverso, una caligrafía elegante decía: Monteverde and Ruiz, 1985, el comienzo. Ruiz, el apellido de mi madre. Mi abuelo, Ricardo Ruiz, no era un simple trabajador, era un socio. Con la foto en la mano, volví a la bodega. La viña perdida me llamaba. Ignoré las advertencias y me adentré en ella. Las vides no estaban enfermas, eran diferentes, una variedad que no reconocía, y en el centro, semioculta por la maleza, había una pequeña cabaña de piedra casi en ruinas. La cabaña de un enólogo. La puerta estaba cerrada, pero una ventana estaba rota. Entré. Dentro todo estaba cubierto de polvo, pero era un santuario del vino. Había herramientas antiguas, notas de cata, y un estante con diarios de cuero. Los diarios de mi abuelo. Los abrí y empecé a leer. Describían sus métodos, su filosofía. Describían la creación de una variedad de uva única, resistente a las plagas, capaz de producir un vino de una complejidad inigualable. La misma variedad que crecía en la viña perdida. En el último diario, una anotación me heló la sangre. Horacio quiere la fórmula, quiere el viñedo. Dice que un socio es un ancla. Me ha ofrecido comprar mi parte por una miseria. Me he negado, me ha amenazado. Almendra está preocupada. He escondido la prueba final de nuestra sociedad donde solo un verdadero enólogo sabría buscar. Si algo me pasa, el vino de la cosecha del 85 guarda la verdad. El vino de la cosecha del 85. Justo en ese momento, escuché el crujido de una rama fuera de la cabaña. Me asomé por la ventana. Gael Monteverde estaba de pie al borde del viñedo, mirando directamente hacia mí. No parecía sorprendido, parecía que me estaba esperando. La mirada de Gael no era de enfado, sino de una profunda y fría decepción, como si yo hubiera violado un pacto sagrado. No se movió, simplemente esperó. Sabía que no tenía escapatoria. Salí de la cabaña, con los diarios de mi abuelo apretados contra mi pecho. Te advertí que te mantuvieras alejada de aquí, Lía, dijo, su voz tranquila pero cortante. ¿Por qué, Gael? ¿Porque aquí es donde se esconde el origen de tu fortuna? ¿La prueba de que tu padre destruyó al mío? Repliqué, mi miedo reemplazado por la adrenalina. Él suspiró, un gesto de cansancio. Mi padre y el tuyo tuvieron un desacuerdo de negocios. Se resolvió hace décadas. Mi padre le compró su parte. Tu abuelo se fue. ¡Mentira!, grité. Mi abuelo nunca se habría ido. Esta tierra era su vida. Tu padre lo estafó, lo amenazó y se lo robó todo. Son historias viejas, Lía. Fantasías de un hombre que no pudo aceptar el fracaso, dijo con desdén. Su negación me enfureció. No son fantasías. Mi madre también buscaba la verdad. Por eso trabajaba en bodegas, ¿no? Buscaba pistas, buscaba esto. Levanté los diarios. ¿Y tú lo sabías?
Por eso la tenías vigilada, y por eso cuando se acercó demasiado a la verdad, tuvo ese accidente, ¿verdad? La cara de Gael se contrajo. No sabes de lo que hablas. Oh, creo que sí. Sé que el vino de la cosecha del 85 guarda la verdad. El contrato original está en una de esas botellas, ¿a que sí? Él no respondió, pero su silencio fue una confesión. Di un paso atrás, planeando correr hacia la bodega principal, hacia la biblioteca de vinos. Pero él fue más rápido. Me agarró del brazo. Su fuerza me sorprendió. Esto se acaba aquí, Lía. Ha sido demasiado lejos, dijo. Su voz ahora era una amenaza. En ese momento, Mateo apareció de la nada, saliendo de entre las vides. Llevaba una vieja podadora en la mano. «Suéltala, señorito Gael», dijo el viejo, su voz tranquila, pero con un filo de acero. «La niña solo busca lo que es suyo por derecho». Gael miró a Mateo, luego a mí. Una furia impotente cruzó su rostro. Me soltó bruscamente. «Estás cometiendo un error, Mateo. Ambos». Se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas hacia la casona. «Gracias», le dije a Mateo temblando. «No me des las gracias todavía», respondió. «Acabas de declarar la guerra. Necesitas encontrar esa botella. Él hará cualquier cosa para detenerte ahora». Me entregó una pequeña llave. «Esto abre la biblioteca de vinos por la noche, la puerta trasera. Tu madre también tuvo una copia de esta llave, pero nunca tuvo la oportunidad de usarla». Esa noche, la finca era un polvorín. Sabía que Gael estaría vigilando, pero tenía que intentarlo. Esperé hasta pasada la medianoche. Me deslicé en la oscuridad hacia la bodega principal. La llave de Mateo funcionó. Entré en la biblioteca de vinos, una sala cavernosa y fría, donde miles de botellas dormían cubiertas de polvo. Usé la linterna de mi móvil para buscar la sección de 1985. Había cientos de botellas. ¿Cómo saber cuál era? Recordé las palabras de mi abuelo, donde solo un verdadero enólogo sabría buscar. No se refería a la etiqueta. Se refería al contenido. Una botella de casi 40 años tendría sedimentos. Pero si dentro había un documento, el sedimento sería diferente, estaría perturbado de una forma antinatural. Empecé a revisar las botellas, una por una, a contraluz, y la encontré. Una botella cuyo sedimento no estaba asentado en el fondo, sino adherido a un objeto cilíndrico en su interior. Con el corazón en la garganta, me preparé para abrirla, pero justo cuando mis dedos rozaron el corcho, la puerta principal de la biblioteca se abrió de golpe. La luz se encendió, cegándome. Gael estaba allí y no estaba solo. A su lado había 2 hombres de seguridad, y en su rostro ya no había decepción, sino una determinación helada. «Se acabó el juego, Lía», dijo. «Dame la botella». «Dame la botella». La orden de Gael resonó en la bodega silenciosa. Los 2 hombres de seguridad dieron un paso adelante. No tenía a dónde correr. Abracé la botella contra mi pecho como si fuera un escudo. «No», respondí, mi voz temblando pero firme. «Esta botella contiene la verdad sobre lo que tu familia le hizo a la mía, y no te la daré». Gael sonrió, una sonrisa fría y sin alegría. «Admiro tu valentía, Lía. Realmente la admiro. Tienes el espíritu de tu abuelo, pero él era un soñador, no un luchador, y este es mi mundo con mis reglas». Se giró hacia sus hombres. «Tómenla». Justo cuando se abalanzaban sobre mí, una voz profunda gritó desde la entrada. «¡Alto!». Era Mateo. Estaba de pie, bloqueando la puerta con la vieja podadora en la mano. «Dejen a la niña en paz, señorito Gael. Ya se ha derramado suficiente sangre por esta tierra». La presencia de Mateo me dio una fracción de segundo. Mientras los guardias dudaban, mirando a Gael en busca de órdenes, hice lo único que se me ocurrió. Corrí. Me adentré más en el laberinto de estanterías de vino, usando la oscuridad a mi favor. Escuché a Gael gritar órdenes, los pasos pesados de los guardias persiguiéndome.
Llegué a una pequeña puerta al final de un pasillo, la puerta de la sala de fermentación. Entré y cerré la pesada puerta de acero detrás de mí, asegurándola con un cerrojo interior. Estaba a salvo, por ahora, pero estaba atrapada. En la sala, el olor a levadura y vino joven era abrumador. Me apoyé contra uno de los enormes tanques de acero inoxidable, tratando de recuperar el aliento. Tenía que abrir la botella. Saqué un sacacorchos de un kit de herramientas de enólogo que había en una mesa. Con manos temblorosas extraje el corcho. Incliné la botella y con cuidado deslicé el cilindro de cera que había dentro. Lo rompí. Y allí estaba. Un pergamino, enrollado y perfectamente conservado. El contrato de sociedad original de Monteverde en Ruiz, de 1985. Leí las cláusulas. Era peor de lo que imaginaba. Mi abuelo, Ricardo Ruiz, no solo era socio al 50%, él era el dueño de la patente de la variedad de uva de la viña perdida y de las técnicas de fermentación. Horacio Monteverde era solo el socio capitalista, el hombre de negocios. Sin mi abuelo, el imperio Monteverde no era nada. Y debajo del contrato había una carta. La letra de mi abuelo. Almendra, hija mía, si estás leyendo esto, es porque lo peor ha sucedido. Horacio me ha traicionado. Sé que vendrá a por mí. Quiero que sepas que he dejado este contrato como prueba. Pero también he dejado algo más. El diario que falta, el volumen final con las fórmulas de mis vinos más preciados, no está en la finca. Se lo confié a la única persona en la que creía poder confiar además de ti. Nuestro amigo, el joven periodista David Salas, de La Voz de La Rioja. Búscalo, él te ayudará. No dejes que el legado de los Ruiz muera. Te quiero, David Salas. Un nombre, una pista, una esperanza. Escuché golpes fuertes en la puerta. Estaban intentando derribarla. Sabía que no tenía mucho tiempo. Miré a mi alrededor, buscando una salida. La sala de fermentación tenía un sistema de ventilación, con conductos anchos que llevaban al exterior. Era mi única oportunidad. Metí los documentos en mi ropa, subí a uno de los tanques y me deslicé dentro del conducto de ventilación. Era estrecho, oscuro y olía a metal. Me arrastré, guiada solo por la débil luz que se filtraba desde el exterior. Cuando finalmente salí al aire libre, estaba en la parte trasera de la bodega. Estaba sucia, agotada pero libre, y tenía el nombre que necesitaba. Corrí a través de los viñedos, bajo el amparo de la noche, hasta llegar a la casa de Mateo. Él me estaba esperando. Sabía que lo lograrías, dijo, y me entregó las llaves de un coche viejo. Ahora vete, vete lejos, Gael no se detendrá. No voy a huir, Mateo, le dije, mostrándole la carta. Voy a encontrar a David Salas, voy a luchar. Mateo asintió lentamente. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Tu madre... Ella no murió de cáncer, Lía. Eso fue lo que Gael hizo creer a todos. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación cambió mi búsqueda de justicia en una misión de venganza. Almendra estaba a punto de encontrar esa botella. Iba a reunirse con David Salas al día siguiente. Tuvo un accidente de coche en la carretera a Logroño. Un accidente muy conveniente. Gael se encargó de que la investigación fuera breve y silenciosa. Mi madre no había muerto por una enfermedad. Había sido asesinada. Y Gael, el hombre que me había traído aquí con falsas promesas, había sido el responsable de encubrirlo. La rabia que sentí fue tan pura y tan fría que supe que no descansaría hasta verlo caer. La revelación de Mateo sobre la muerte de mi madre fue como un golpe en el estómago que me dejó sin aire. El dolor se mezcló con una furia helada. Gael Monteverde no era solo un ladrón, era, como mínimo, cómplice de un asesinato. Mi búsqueda de la verdad se había convertido en una cacería.
Conduje toda la noche el viejo coche de Mateo traqueteando por las carreteras secundarias de La Rioja hasta llegar a Logroño. Tenía que encontrar a David Salas. Mi primera parada fue la hemeroteca de la ciudad. Busqué archivos de La Voz de La Rioja, de principios de los 2000. Encontré varios artículos de investigación firmados por él. Era un periodista intrépido que escribía sobre corrupción política y empresarial. Pero sus artículos se detuvieron abruptamente en 2002. Investigué más. Descubrí que David Salas había sido despedido del periódico tras una demanda por difamación de una empresa constructora. Una empresa que, tras una búsqueda más profunda, resultó ser una subsidiaria de Monteverde Holdings. Gael lo había silenciado. Había arruinado su carrera para proteger sus secretos. Me tomó 2 días más encontrarlo. Ya no era periodista. Regentaba una pequeña librería de viejo en una calle tranquila de Logroño. Cuando entré, un hombre de unos 50 y tantos años, con gafas y aspecto cansado, levantó la vista de un libro. «¿David Salas?», pregunté. Él me miró con recelo. «¿Quién pregunta?» «Soy Lía Ruiz, la hija de Almendra y Ricardo Ruiz», dije, y puse sobre el mostrador una copia del contrato de sociedad que había encontrado en la botella. La expresión de David cambió por completo. El cansancio en sus ojos fue reemplazado por una chispa de la vieja intensidad periodística. Me hizo pasar a la trastienda y cerró la librería. «Llevo 20 años esperando este día», dijo, su voz ronca por la emoción. «Tu madre, Almendra, era una mujer increíble, valiente. Estaba tan cerca. Teníamos una cita al día siguiente de su accidente. Le conté todo lo que había descubierto. El diario, la botella, la confesión de Mateo. Él escuchaba asintiendo, su rostro endureciéndose con cada revelación. «Yo tengo la otra mitad de la historia», dijo. Se levantó y abrió una caja fuerte oculta tras un cuadro. Sacó una caja de documentos. «Tu abuelo me entregó su último diario y varios documentos financieros que probaban el fraude de Horacio. Y tu madre me dio copias de correos electrónicos y grabaciones de llamadas que había conseguido antes de que la mataran. Pruebas de que Gael sabía todo sobre el accidente y ayudó a encubrirlo». Pasamos las siguientes horas uniendo las piezas. El cuadro era devastador. Horacio y Ricardo fundaron la bodega. Horacio, el hombre de negocios, traicionó a Ricardo, el genio creativo, para quedarse con todo. Lo asesinó en el falso accidente de yate y robó su legado. Años después, su hija Almendra descubrió la verdad y comenzó su propia investigación silenciosa. Cuando se acercó demasiado, Gael, siguiendo el legado de su padre, orquestó su muerte. «Pero hay más», dijo David, mostrándome un documento que me dejó helada. «Gael no solo encubrió el asesinato de tu madre, se benefició de él de una forma que no imaginas». El documento era un acuerdo de seguro, una póliza de vida que Horacio había obligado a Ricardo Ruiz a firmar como parte de su contrato de sociedad, con la familia Monteverde como única beneficiaria. Cuando mi abuelo murió, los Monteverde cobraron una fortuna, pero la póliza tenía una cláusula especial, una cláusula de sociedad continua. Se aplicaba también a sus herederos directos. «Cuando tu madre murió», explicó David, «Gael cobró otra póliza de seguro millonaria. Su muerte lo hizo aún más rico. Tenía un motivo financiero directo para asegurarse de que ella desapareciera. La monstruosidad del acto me dejó sin palabras. No solo le habían robado su legado y su vida, sino que se habían enriquecido con su muerte». «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Ahora contraatacamos», dijo David, sus ojos brillando con una luz peligrosa que no había visto antes. «Gael ha construido su imagen sobre la idea de la tradición, el honor familiar, la calidad. Vamos a usar esa imagen para destruirlo. Ha anunciado su mayor evento del año, la cata del legado Monteverde,
en 2 semanas. Invita a la prensa internacional, a los críticos más importantes, a toda la élite del vino. Va a presentar su nuevo vino estrella, el Legado de Horacio. Un vino que probablemente está hecho con las fórmulas de mi abuelo, dije con amargura. Exactamente, confirmó David. Y ese será su escenario. No vamos a filtrar esto a la prensa de antemano. Vamos a exponerlo en su propia fiesta, frente a su propio mundo. Vamos a servirle una copa de verdad, y va a tener el sabor de la ruina. Con un plan en marcha, David y yo nos convertimos en un equipo de 2 personas librando una guerra asimétrica contra un imperio. Nuestra base de operaciones era la trastienda de su librería, un caos de libros, mapas y documentos que cubrían cada superficie. Nuestro primer objetivo era corroborar cada pieza de evidencia. David usó sus viejos contactos para verificar la autenticidad de los documentos financieros y los informes policiales manipulados. Mientras tanto, mi misión era volver a la finca Monteverde. Una última vez. Es demasiado arriesgado, Lía, me advirtió David. Gael te estará buscando. Lo sé. Pero hay algo que necesito, le expliqué. En los diarios de mi abuelo, él habla de una Biblia, un libro maestro donde no solo anotó sus fórmulas, sino que documentó cada traición de Horacio Monteverde, con fechas y detalles. Escribió que lo escondió bajo el corazón de la bodega. Mateo debe saber qué significa eso. Contacté a Mateo a través de un teléfono de prepago. Le expliqué lo que necesitaba. El corazón de la bodega, repitió el viejo en voz baja. Claro, la primera barrica, la que tu abuelo y Horacio llenaron juntos en la cosecha de 1985. Nunca se ha movido. Está en la bodega privada de Gael como una reliquia. Entrar en la bodega privada de Gael era casi imposible, pero Mateo tenía un plan. La noche antes de la cata del legado, habrá una cena privada para los VIPs. Gael estará distraído. Yo crearé una emergencia en el sistema de riego de la viña perdida. Eso alejará a la mayoría de la seguridad de la casona. Te daré una ventana de 30 minutos. La noche de la operación, la tensión era insoportable. Disfrazada con un viejo uniforme de jardinero, me deslicé por la finca bajo el amparo de la oscuridad, siguiendo las instrucciones de Mateo. Tal como lo prometió, las sirenas de una falsa alarma de incendio sonaron en el extremo opuesto de la propiedad, y vi a los guardias correr en esa dirección. Llegué a la bodega privada. La puerta estaba cerrada con un código digital. Mateo me lo había dado. Entré. El lugar era un santuario para los vinos más caros del mundo. Y en el centro, sobre un pedestal de piedra, estaba ella. La primera barrica. Era enorme, de roble francés. Tenía una placa de latón. Monteverde en Ruiz. Cosecha fundacional 1985. Busqué una forma de abrirla. No era una barrica normal. Noté una sección en la base que parecía diferente. Tenía un fondo falso. Usando una palanca que Mateo me había dejado, la abrí. Y allí estaba, un libro de cuero grueso, envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad. La Biblia de mi abuelo. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de su letra precisa. No solo contenían las fórmulas de vinos legendarios, sino que eran un diario detallado de la traición. Fechas de reuniones, transcripciones de conversaciones, nombres de abogados y banqueros cómplices. Y una revelación final que me heló la sangre, una carta pegada en la última página. Era de mi madre, Almendra, escrita solo una semana antes de su muerte. David, si encuentras esto, es porque no lo logré. Gael sabe que descubrí la póliza de seguro. Me confrontó. No fue el hombre del que me enamoré una vez. Fue su padre, reencarnado, frío, calculador. Me ofreció dinero para desaparecer. Me negué. Dijo que si no aceptaba, me pasaría lo mismo que a mi padre. Dijo que la historia se repetiría. Le grabé.
La grabación está en una pequeña cinta de casete, escondida en el único lugar que él nunca profanaría, el reverso del retrato de su madre, en su despacho. Usa esto, David. Usa todo. Haz que paguen. Por mi padre. Y por mi hija, Lía, a quien nunca conoceré, pero a quien amo más que a mi vida. Almendra. La grabación. La prueba final que conectaba a Gael directamente con la amenaza y el encubrimiento. Tenía que conseguirla. Salí de la bodega y me dirigí a la casona principal. Las luces de la cena VIP iluminaban el patio. Podía escuchar las risas y la música. Me deslicé por la parte trasera hasta el despacho de Gael. La ventana estaba abierta. Entré. El despacho era opulento, masculino. Y en la pared principal, el gran retrato al óleo de una mujer hermosa, la madre de Gael. Con el corazón en la boca, descolgué el pesado cuadro. En la parte trasera, pegada al marco de madera, había una pequeña cinta de microcasete. La tenía. Tenía todo. Pero cuando me di la vuelta para irme, la puerta del despacho se abrió. No era Gael. Era su jefe de seguridad, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, y en su mano llevaba una pistola. El señor Monteverde pensó que podría ser tan estúpida como para volver aquí, dijo. Su voz era un gruñido. Me pidió que te diera un mensaje. Dice que lamenta que las cosas tengan que terminar así, de nuevo. El cañón de la pistola del jefe de seguridad parecía un túnel oscuro y sin fin. Mi mente se aceleró. Tenía el casete en una mano y la Biblia de mi abuelo en la otra. Mi vida pendía de un hilo, y con ella la única oportunidad de hacer justicia. No tienes que hacer esto, le dije, mi voz sorprendentemente calmada. Gael te pagará para que te deshagas de mí, pero cuando todo esto salga a la luz, él te negará. Serás el único que cargue con un asesinato. El hombre sonrió. No habrá nada que salga a la luz. Tú tendrás un trágico accidente igual que tu madre, una pena de verdad. Dio un paso hacia mí. Pensé rápido. El despacho de Gael estaba lleno de trofeos y botellas de vino de valor incalculable. Agarré la más cercana, una edición especial del Legado de Horacio, y se la arrojé a la cara. La botella se estrelló, rociándolo con vino caro y dándome la fracción de segundo que necesitaba. Corrí. Salí del despacho y bajé por el pasillo principal. Las alarmas empezaron a sonar. Escuché sus pasos pesados detrás de mí, sus maldiciones. Llegué al gran salón, donde los invitados VIP me miraron con asombro. Una mujer despeinada, con ropa de jardinero, corriendo por una mansión de lujo. Irrumpí en el patio donde se celebraba la cena, creando un caos. Gael Monteverde asesinó a mi madre, grité, antes de que los guardias pudieran alcanzarme. Gael, que estaba en medio de un brindis, se quedó paralizado, su rostro una máscara de furia. El jefe de seguridad me alcanzó, me agarró y me tiró al suelo. El casete y el libro volaron de mis manos. «¡Sáquenla de aquí!», rugió Gael. Pero era demasiado tarde. El caos que había creado fue la distracción perfecta. Del otro lado del patio vi a David, disfrazado de camarero, recoger rápidamente la cinta y el libro. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Asintió. Tenía la prueba. Me sacaron a rastras de la finca, golpeada pero con una extraña sensación de victoria. Había perdido la batalla, pero les había entregado las armas para ganar la guerra. Pasé la noche en una celda, acusada de allanamiento y agresión. Gael se aseguró de que la prensa local me pintara como una exempleada loca y obsesionada. A la mañana siguiente, David pagó mi fianza. «¿Estás bien?», fue lo primero que me preguntó. «Estaré mejor cuando vea a Gael Monteverde tras las rejas», respondí. «¿Lo tienes todo?». «Todo», confirmó, «y es peor de lo que pensábamos». Pasamos las siguientes 36 horas sin dormir, trabajando con un equipo legal que David había reunido. Digitalizamos los diarios,
Transcribimos la cinta. La grabación era escalofriante. La voz de Gael, fría y calculadora, amenazando a mi madre. La prueba irrefutable. Pero Gael no se quedó de brazos cruzados. Usó su poder para contraatacar. A la mañana siguiente, la historia en los medios había cambiado. Fotos mías, sacadas de contexto, aparecieron en los tabloides. Me acusaban de ser una estafadora, una cazafortunas que había intentado extorsionar al pobre viudo Gael Monteverde. Mis antecedentes fueron expuestos, mis trabajos precarios, todo usado para pintarme como una persona inestable. Estaban destruyendo mi reputación, mi nombre. Es su táctica, dijo David. Destruir al mensajero para que nadie crea el mensaje. Tenemos que actuar ahora. La cata del legado es mañana por la noche. Nuestro plan original de infiltrarnos como camareros ya no era viable. Ahora yo era una figura pública. La seguridad me estaría buscando. Necesitamos un nuevo plan, dije. No podemos entrar por la fuerza. Tenemos que ser invitados. Miré a David. ¿Quién es el mayor rival de Monteverde en el mundo del vino? David sonrió. Bodegas Soler, dirigidas por Isabel Soler, una mujer de negocios formidable que odia a los Monteverde desde que Horacio arruinó a su padre en los años 80. Consígueme una reunión con ella, dije. Creo que la señora Soler estará muy interesada en nuestra historia. Y creo que le encantaría tener un asiento en primera fila para ver caer a su enemigo. Isabel Soler era una mujer de 60 años, con la elegancia de una reina y la mirada de un tiburón. Nos recibió en su impresionante bodega, un templo de arquitectura moderna y acero. Escuchó nuestra historia en silencio, sin interrumpir, sus dedos tamborileando sobre una mesa de caoba mientras examinaba las copias de nuestras pruebas. Cuando terminamos, se reclinó en su silla. Sabía que los Monteverde eran unos ladrones, dijo. Su voz era un ronroneo peligroso. Pero no sabía que también eran asesinos. Mi padre murió de un corazón roto después de que Horacio lo llevara a la bancarrota. Esto es personal. Necesitamos entrar a la cata del legado, le expliqué. Necesitamos acceso a su escenario, a sus pantallas. Isabel sonrió. No solo les conseguiré invitaciones, serán mis invitados de honor. Y en cuanto al acceso, mi empresa se encarga del patrocinio audiovisual del evento, una pequeña contribución que hice este año, por si acaso. Digamos que tengo control total sobre lo que se muestra en esas pantallas. El día de la cata, llegué a la finca Monteverde por la puerta principal en el Rolls Royce de Isabel Soler. Llevaba un vestido negro, elegante y sobrio, diseñado para la batalla, no para la fiesta. David iba a mi lado, y Mateo, a quien Isabel también había invitado, nos seguía, con la cabeza bien alta por primera vez en 30 años. Cuando entramos en el gran salón de catas, todas las miradas se giraron hacia nosotros. Vi el rostro de Gael al otro lado de la sala. La sorpresa, la incredulidad y luego una furia apenas contenida. Se acercó a nosotros, flanqueado por sus guardias. «Isabel, qué sorpresa», siseó ignorándome. «¿Qué significa esto?» «Negocios, Gael, como siempre», respondió Isabel con una sonrisa gélida. «He oído que vas a presentar un vino extraordinario y he traído a unos expertos para que me den su opinión», señaló a Mateo. «Este hombre probablemente ha olvidado más sobre tus viñedos de lo que tú jamás sabrás». La tensión era palpable. Gael sabía que había perdido el control de su propio evento. Nos observó durante toda la recepción, sus guardias siguiéndonos a distancia. El momento cumbre de la noche llegó. Gael subió al escenario para presentar su vino estrella, el legado de Horacio. Esta noche, comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad. Honramos la memoria de mi padre, un visionario que construyó este imperio desde cero, con honor e integridad. Esa era la señal. Isabel Soler, desde su mesa en primera fila, se levantó.
Una pregunta, Gael, si me permites, dijo, su voz cortando el silencio. ¿No es cierto que este legado se construyó sobre el genio de otro hombre? Un hombre llamado Ricardo Ruiz. Gael se quedó helado. La pregunta, venida de su mayor rival, lo descolocó por completo. No sé de qué hablas, tartamudeó. Oh, yo creo que sí, dijo Isabel. Y mirando hacia la cabina de control, asintió. Luces. Las luces del salón bajaron. Las pantallas gigantes detrás de Gael, que mostraban el logo de Monteverde, se apagaron, y un instante después se iluminaron con una única imagen, la foto en blanco y negro de mi abuelo y Horacio Monteverde dándose la mano. Y entonces una voz llenó la sala. Mi voz. Buenas noches, mi nombre es Lía Ruiz, y esta noche el único legado que vamos a honrar es el de la verdad. El espectáculo final había comenzado. El rostro de Gael Monteverde, iluminado por la gigantesca foto de su padre junto al hombre que traicionó, era un poema de horror. Intentó hablar, pero su micrófono había sido cortado. Estaba atrapado, silenciado, una marioneta en el escenario que yo ahora controlaba. Mi voz pregrabada continuó firme y clara mientras las pantallas cambiaban para mostrar las pruebas, una por una. La historia que conocen es una mentira. Bodegas Monteverde no nació de la visión de un solo hombre, sino de la traición de un socio. Ricardo Ruiz, mi abuelo, fue el genio creativo. Horacio Monteverde fue el ladrón. Mostramos las páginas del contrato de sociedad. Luego, los extractos de los diarios de mi abuelo, su letra llenando la pantalla contando la historia de la estafa. Un murmullo de shock recorrió la sala. Los rostros de los críticos de vino, de los distribuidores, de la élite, estaban pegados a las pantallas. La traición se convirtió en asesinato. Ricardo Ruiz murió en un accidente que permitió a los Monteverde cobrar un seguro de vida millonario y robar su legado. La siguiente diapositiva fue la póliza de seguro, con la firma de mi abuelo y el nombre de Monteverde como beneficiario. El murmullo se convirtió en jadeos de incredulidad. Y la historia, como la mala vid, se repitió. 20 años después, mi madre, Almendra Ruiz, descubrió la verdad. Y por ello fue sentenciada a muerte por el hijo del asesino, Gael Monteverde. Ahora el golpe de gracia. La sala quedó en silencio mientras se reproducía el audio del microcasete. La voz de Gael, joven, fría, amenazando a mi madre. Si no aceptas, te pasará lo mismo que a tu padre. La historia se repetirá. Cuando la grabación terminó, el silencio fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie hablaba. Fue entonces cuando subí al escenario. Caminé lentamente hacia Gael, que me miraba como si yo fuera una aparición. Tomé el micrófono principal del atril. Este vino que iban a probar esta noche, dije, mi voz resonando en vivo por primera vez. El legado de Horacio fue creado usando las fórmulas robadas de los diarios de mi abuelo. La ironía es casi poética, ¿no creen? Gael Monteverde les iba a vender el sabor de su propio crimen. Me giré hacia él. Tu imperio está construido sobre huesos y mentiras, Gael. Se acabó. En ese preciso instante, las puertas del salón se abrieron. La policía, alertada por David, justo cuando nuestra presentación comenzó, entró en la sala. Gael Monteverde, dijo el detective al mando, queda usted arrestado por conspiración, fraude y como sospechoso en la investigación sobre la muerte de Almendra Ruiz. Mientras se lo llevaban esposado, pasando entre sus invitados horrorizados, nuestros ojos se encontraron. No había odio en los míos. Solo una inmensa y fría justicia. Él no dijo nada, solo bajó la cabeza, un rey destronado en su propio palacio. La justicia poética fue absoluta.
El evento diseñado para celebrar su legado se convirtió en la prueba pública de sus crímenes. La tecnología que usaba para proyectar su poder fue usada para proyectar su ruina. El vino, que iba a ser su mayor triunfo, se convirtió en el símbolo de su mayor vergüenza. Bajé del escenario. Mateo me esperaba con lágrimas en los ojos. Lo lograste, niña. Por Ricardo, por Almendra. David me abrazó. Se acabó. Miré a la multitud. Vi a Isabel Soler levantar su copa hacia mí en un brindis silencioso. Habíamos ganado. Habíamos arrancado la verdad de las garras de los poderosos y la habíamos puesto bajo la luz para que todo el mundo la viera. La batalla había terminado, y ahora por primera vez podía empezar a pensar en mi propio futuro. La caída del Imperio Monteverde fue total. Con las pruebas que presentamos, las autoridades reabrieron las investigaciones sobre la muerte de mi abuelo y mi madre. Los testimonios de Mateo y otros antiguos empleados que finalmente se atrevieron a hablar sellaron el destino de Gael. Fue condenado por múltiples cargos, incluyendo el de ser cómplice en la muerte de mi madre. Pasará el resto de su vida en prisión, rodeado no por la opulencia de sus viñedos, sino por los muros de hormigón que su propia codicia construyó. La bodega, manchada por el escándalo, fue intervenida judicialmente. Los tribunales dictaminaron que la mitad de la propiedad y de los activos me pertenecían por derecho de herencia de mi abuelo. Podría haber vendido mi parte, haberme convertido en millonaria y haber desaparecido, pero ese nunca fue el objetivo. En lugar de eso, utilicé mi parte para refundar la bodega. Ya no se llama Monteverde, ahora se llama Bodegas Ruiz y Almendra, en honor a ellos. Con la ayuda de Mateo como mi maestro de bodega y David, que dejó el periodismo para convertirse en mi socio en esta nueva aventura, estamos recuperando el verdadero legado de mi familia. No estamos haciendo vinos para la élite. Estamos haciendo vinos con historia, con alma. Cada botella de nuestro legado de Ricardo se elabora siguiendo las fórmulas originales de mi abuelo. Y creamos una nueva línea, Almendra, un vino blanco, fuerte y resiliente, cuyas ganancias se destinan íntegramente a una fundación que ayuda a mujeres que luchan solas contra injusticias sistémicas. Hoy, mientras camino por la viña perdida, que ya no está perdida, sino que es el corazón de nuestra producción, siento una paz que nunca creí posible. El anillo, mi anillo, el anillo de mi madre y mi abuela, ya no se siente pesado en mi mano. Se siente como un círculo completo. Un símbolo no de pérdida, sino de justicia y renacimiento. No soy una millonaria que vive en una mansión. Soy una enóloga que vive en la casona restaurada de sus abuelos. Una mujer que luchó contra un gigante y ganó. Una hija que reclamó el honor de sus padres. La historia que empecé a contarles, la de una camarera que le hizo una pregunta a un millonario, es la prueba de que la verdad, por muy profundo que la entierren, siempre encuentra la forma de brotar. Como una vid vieja y fuerte, siempre busca la luz. Gracias por escucharme. Espero que mi historia les recuerde que nunca deben subestimar su propia fuerza. A veces, una simple pregunta, una simple negativa a permanecer en silencio, puede derrumbar imperios.